Hola a todos. Bienvenidos a este programa especial de Mythic, Asimilando, donde repasaremos la vida y los logros de una de las figuras más influyentes del siglo XX y XXI, Steve Jobs. El genio detrás de Apple, un visionario que cambió para siempre la industria de la tecnología, el entretenimiento y hasta la forma en que interactuamos con el mundo. Hoy vamos a sumergirnos en su vida a través de 20 momentos claves que marcaron no solo su carrera, sino también la historia de la innovación. Comencemos por el principio. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California. Desde el primer momento, su vida estuvo marcada por el cambio. Fue dado en adopción poco después de nacer. Sus padres biológicos, Joanne Chieble y Abdul Fattah Handali, estudiantes universitarios, no estaban casados en ese momento y decidieron dar a su hijo en adopción. Steve fue adoptado por Paul y Clara Jobs, una pareja de clase media. Este hecho afectaría profundamente la vida de Jobs, quien creció sabiendo que era adoptado. Él solía contar que sus padres adoptivos siempre le hicieron sentir especial, asegurándole que lo eligieron. Esta sensación de ser único y elegido moldeó parte de su carácter ambicioso y determinante. Sin embargo, esta experiencia también generó en él cierta sensación de abandono que lo acompañó durante toda su vida. Desde temprana edad, Jobs mostró interés en la tecnología y la electrónica. Su padre adoptivo, que era mecánico, le enseñó a desarmar y ensamblar cosas, lo que despertó su curiosidad técnica. Cuando Jobs tenía 5 años, su familia se mudó a Mountain View, en lo que más tarde sería conocido como Silicon Valley. Este traslado fue clave para su futuro. Durante sus años de adolescencia, Steve comenzó a asistir a conferencias y charlas de tecnología en la zona, y pronto se unió al club de exploradores de Hewlett-Packard, donde tuvo su primer contacto real con la industria tecnológica. Allí conoció a Steve Wozniak, un joven ingeniero con quien formaría una amistad que cambiaría el mundo. Uno de los eventos más significativos de su juventud fue cuando en la secundaria, con apenas 14 años, decidió llamar al cofundador de Hewlett-Packard, Bill Hewlett, para pedirle piezas de repuesto para un proyecto escolar. Esta osadía sorprendió a Hewlett, quien no solo le proporcionó las piezas, sino que también le ofreció un empleo de verano en la empresa. Este trabajo le permitió a Jobs experimentar de primera mano el funcionamiento de una de las compañías tecnológicas más importantes de la época. Sobre todo, le dio acceso a una red de contactos invaluable. En 1972, Jobs se graduó de la Homestead High School, y en lugar de seguir el camino tradicional hacia la universidad, decidió matricularse en el Reed College, una pequeña universidad de artes liberales en Portland, Oregón. Sin embargo, después de solo un semestre, decidió abandonar los estudios formales. A pesar de dejar la universidad, Jobs continuó asistiendo a clases de manera no oficial, entre ellas una de caligrafía que, según él, influiría enormemente en el diseño de las primeras computadoras Macintosh años después. Este periodo de su vida reflejó su inclinación por la búsqueda de experiencias más allá de lo académico convencional. Durante ese tiempo, Jobs comenzó a interesarse por el budismo zen y viajó a la India en busca de iluminación espiritual. Este viaje tuvo un impacto profundo en su forma de ver el mundo y los negocios. Aprendió sobre la simplicidad, el enfoque y la importancia de reducir lo innecesario. Estas ideas más tarde se convertirían en principios fundamentales de los productos de Apple. A su regreso a California, Jobs comenzó a involucrarse más profundamente en el incipiente mundo de la informática, pero no de la manera que podríamos imaginar. Aunque no era un ingeniero experto, Jobs tenía una habilidad extraordinaria para ver el potencial en las ideas de otros y convertirlas en productos revolucionarios. Fue en 1976, a la edad de 21 años, cuando Steve Jobs, junto con Steve Wozniak y Ronald Wayne, fundaron Apple Computer en el garaje de la casa de sus padres. Su primer producto fue el Apple I, una computadora diseñada y ensamblada por Wozniak. Jobs, con su visión comercial, vio el potencial de venderla a un público más amplio. Convenció a una tienda de computadoras local de comprar 50 unidades, y con este pedido inicial asegurado, comenzaron a trabajar. El Apple I no fue un éxito masivo, pero fue el primer paso en lo que sería el inicio de una revolución tecnológica. En 1977, lanzaron el Apple II, que fue un éxito inmediato. Fue una de las primeras computadoras personales en alcanzar un éxito comercial masivo, lo que hizo que Apple creciera rápidamente y se convirtiera en una empresa millonaria. El éxito de Apple permitió a Jobs expandir su ambición.
Sin embargo, también fue el comienzo de las tensiones internas dentro de la empresa. Jobs era conocido por su temperamento difícil y su exigencia casi inhumana con sus empleados. Aunque su visión era clara, su manera de liderar era, en ocasiones, abrasiva y confrontacional. En 1980, Apple salió a la bolsa, y Steve Jobs, con apenas 25 años, se convirtió en millonario. Sin embargo, la competencia en el mercado de las computadoras personales comenzó a intensificarse. Empresas como IBM estaban ingresando al mercado, y Apple necesitaba innovar rápidamente. En 1984, Jobs presentó al mundo la Macintosh, una computadora que revolucionó la industria por su interfaz gráfica y la introducción del mouse. La famosa campaña publicitaria que lanzó la Macintosh, dirigida por Ridley Scott, es recordada como uno de los momentos más icónicos de la historia de la publicidad. Sin embargo, a pesar del impacto inicial, la Macintosh no fue un gran éxito de ventas, lo que llevó a crecientes tensiones entre Jobs y los otros ejecutivos de Apple. En 1985, después de una lucha de poder interna, Jobs fue despedido de Apple, la compañía que él mismo había fundado. Este fue un golpe devastador para él. En sus propias palabras, dijo que había sido rechazado de manera muy pública. Pero, en lugar de hundirse en la desesperación, Jobs decidió seguir adelante. Con el dinero que tenía de la venta de sus acciones de Apple, fundó una nueva empresa de computadoras llamada Next. Aunque Next no tuvo un éxito comercial significativo, la tecnología que desarrollaron fue innovadora y muy avanzada para su tiempo. Además, durante este periodo, Jobs compró una pequeña división de gráficos por computadora de Lucasfilm que más tarde se convertiría en Pixar. A mediados de los años 90, Pixar, bajo la dirección de Jobs, lanzó Toy Story, la primera película animada completamente por computadora, y fue un éxito rotundo. Pixar se convirtió en un gigante de la animación, produciendo una serie de éxitos de taquilla como Buscando a Nemo y Los Increíbles. Jobs se convirtió en un magnate del entretenimiento, mientras que Apple, en su ausencia, comenzaba a desmoronarse. En 1996, Apple estaba en una situación crítica. La empresa estaba perdiendo cuota de mercado rápidamente, y muchos analistas pensaban que estaba al borde de la quiebra. En un movimiento inesperado, Apple compró Next, y Steve Jobs regresó a la empresa que había fundado. En 1997, Jobs fue nombrado CEO interino, y en poco tiempo comenzó a transformar la empresa desde sus cimientos. Uno de sus primeros movimientos fue simplificar la línea de productos de Apple, eliminando aquellos que no estaban funcionando y concentrándose en unos pocos productos clave. Jobs no solo se limitó a reorganizar Apple, también dio forma a lo que sería la próxima gran revolución de la compañía. En 1998, lanzó el iMac, una computadora personal todo en uno con un diseño innovador, colorido y amigable para el usuario. Este fue uno de los primeros ejemplos del enfoque de Jobs en el diseño estético, algo que se convertiría en un sello distintivo de todos los productos de Apple. El iMac no solo fue un éxito de ventas, sino que también ayudó a salvar a Apple de la crisis financiera que enfrentaba. Más allá del éxito comercial, el iMac marcó el comienzo de una nueva era para la informática personal, haciendo que las computadoras fueran accesibles y atractivas para el público general, no solo para los aficionados a la tecnología. Pero Jobs no se detuvo ahí. En 2001, presentó uno de los productos que cambiaría para siempre la industria de la música, el iPod. El iPod fue una revolución no solo por su diseño compacto y elegante, sino también porque permitió a los usuarios llevar miles de canciones en sus bolsillos. Esto cambió completamente la forma en que las personas consumían música. Además, el lanzamiento de la iTunes Store en 2003 permitió a los usuarios comprar música digital de manera legal y sencilla, lo que transformó la industria musical, que en ese momento estaba luchando contra la piratería digital. A medida que Apple seguía ganando impulso, Jobs continuaba impulsando la innovación. En 2007, lanzó el iPhone, un dispositivo que combinaba un teléfono, un iPod y un navegador de Internet en un solo aparato. El iPhone redefinió la industria de los teléfonos móviles y fue el precursor de la era de los smartphones. Con su pantalla táctil, su diseño intuitivo y su App Store, el iPhone no solo cambió la forma en que las personas se comunicaban, sino que también creó un ecosistema completamente nuevo de aplicaciones móviles. Hoy en día, es difícil imaginar el mundo sin el impacto del iPhone, y gran parte de eso se debe a la visión de Jobs. A pesar de su éxito profesional, Steve Jobs no estaba exento de problemas personales. En 2004,
fue diagnosticado con un cáncer de páncreas, una enfermedad que mantuvo en privado durante mucho tiempo. Aunque inicialmente se sometió a un tratamiento alternativo, más tarde decidió someterse a una cirugía. Este episodio marcó el comienzo de una batalla contra el cáncer que duraría varios años. Aunque Jobs continuó trabajando en Apple durante su enfermedad, su salud fue deteriorándose lentamente. Aún así, continuó revolucionando industrias. En 2010, presentó el iPad, un dispositivo que combinaba lo mejor de una computadora portátil y un smartphone en una pantalla táctil grande y versátil. Aunque inicialmente recibió algunas críticas, el iPad se convirtió rápidamente en otro éxito masivo y consolidó a Apple como una de las empresas tecnológicas más innovadoras del mundo. Con el iPad, Jobs no solo abrió un nuevo mercado, sino que también cambió la forma en que las personas trabajaban, leían, jugaban y consumían contenido multimedia. Uno de los aspectos más fascinantes de Jobs fue su enfoque en el diseño. Siempre insistió en que el diseño de un producto debía ser tan importante como su funcionalidad. Este enfoque lo llevó a trabajar estrechamente con Jonathan Ive, el diseñador jefe de Apple, para crear productos que no solo funcionaran de manera impecable, sino que también fueran objetos hermosos. Jobs creía en la simplicidad y en la importancia de reducir los elementos innecesarios, una filosofía que se puede ver en todos los productos de Apple. A medida que su salud se deterioraba, Jobs comenzó a delegar más responsabilidades dentro de Apple. En 2011, renunció como CEO de la compañía, nombrando a Tim Cook como su sucesor. Sin embargo, incluso en sus últimos días, Jobs siguió involucrado en los productos de Apple. Supervisó el desarrollo de nuevos proyectos y se aseguró de que la empresa siguiera su visión a largo plazo. El 5 de octubre de 2011, Steve Jobs falleció a la edad de 56 años, después de una larga lucha contra el cáncer. Su muerte fue recibida con una ola de tributos de todo el mundo, desde líderes tecnológicos hasta personas comunes que se habían visto afectadas por los productos que él ayudó a crear. Aunque ya no está con nosotros, su legado sigue vivo en cada iPhone, iPad, MacBook y en cada producto que lleva el sello de Apple. Su vida fue un reflejo de la pasión, la perseverancia y la creatividad. Jobs no solo fue un visionario que cambió múltiples industrias, sino que también fue un líder que no temía desafiar las convenciones y asumir riesgos. Desde la creación de Apple en el garaje de sus padres hasta su resurgimiento como una de las empresas más valiosas del mundo, la historia de Steve Jobs es una historia de innovación, ambición y, sobre todo, de una visión única que cambió el curso de la tecnología y la cultura contemporánea. Antes de despedirnos, quiero que pensemos en lo que Jobs nos dejó más allá de los productos, una lección sobre la importancia de seguir nuestra pasión, de no conformarnos con lo que ya existe y de siempre buscar nuevas formas de mejorar el mundo a través de la creatividad. Su impacto trasciende la tecnología. Inspiró a generaciones de emprendedores, diseñadores y soñadores a seguir adelante incluso cuando todo parecía perdido. Nos enseñó que la clave no está solo en hacer productos que funcionen, sino en hacer productos que la gente ame. Gracias por acompañarme en este recorrido por la vida de Steve Jobs. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Hasta siempre, Steve.